cristianos oyen a Dios y es una tragedia, porque cuando alguien no puede recibir de Dios la guía, recibir la orientación, la sabiduría, la amonestación, la exhortación, el ánimo, nos perdemos el 80% de la bendición de nuestra relación con Dios. Generalmente la relación del cristiano con Dios a través de la oración es unilateral. Le agradezco, lo alabo, lo adoro, le pido y me voy, ¿no? Pero no está esa comunión de ver a Dios, porque Dios habla y habla de muchas maneras, se comunica con nosotros, ¿no? Sería más apropiado decir Dios se comunica con nosotros y nos ha dado el teléfono rojo para que podamos comunicarnos con Él, que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos da la gracia, la capacidad de poder recibir la voz de Dios a su manera, ¿no? Vimos el domingo pasado de qué manera muchas veces se nos es impedido el oír a Dios, ¿no? El recibir de Dios su palabra, su guía, su orientación. Pero yo quisiera hablar hoy de qué manera habla Dios, de qué maneras habla Dios. Obviamente que vamos a ver la principal manera, que es la del Espíritu Santo, ¿no? Pero hay otras maneras en que Dios nos habla. Y dice Romanos 1, y dice el Salmo también 19:1. Vamos a leer el Salmo 19 primero. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y Romanos capítulo 1, verso 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios habla a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y toda la creación es una obra de amor al hombre. Todo lo hecho fue hecho por amor al hombre. Por eso el hombre fue el último en ser creado. O sea, Dios preparó todo el escenario para el hombre. Un cristiano debe ver el amor de Dios en la creación. Cuando nosotros vemos las cosas creadas, deberíamos ver la palabra de Dios que nos dice: te amo, te amo, te amo. No solamente cosas bellas, sino objetos que han sido creados por Dios para nuestro deleite, creados por Dios para que nos sintamos bien, para que nos sintamos honrados con la belleza del Creador. Cuando uno ve un cuadro de un gran artista, uno se deleita, ¿no? Porque realmente ve la maestría, el arte, la gracia, la sabiduría, el don de la persona que pintó ese cuadro, ¿no? Y a través del cuadro uno puede ver lo que era el pintor, ¿no? O la pintora. Muestra la majestad que tenía su arte. Y uno ve pinturas que dice: la verdad no sé cómo la hizo, ¿no? Porque son realmente obras de arte, pero de un arte que realmente Dios le ha dado un don, porque parecen fotos, son cosas maravillosas. Jesús lo dijo, no se aflijan por el vestido, miren la naturaleza, miren las flores, miren los lirios. Si Dios los viste así, dice, no los va a vestir a ustedes.
que son la corona de la creación. Y los pajaritos, miren los pájaros. Si Dios los alimenta, ¿no los va a alimentar a ustedes? Dice, ¿cuánto hará Dios? Dice, ¿no hará Dios mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Entonces cuando uno ve los pajaritos comiendo, vieron que no les falta comida a los pajaritos, las aves, todos comen. Uno debe pensar, Dios está pensando en mí también. Dios sabe lo que necesito. Porque Dios nos habla por la creación. Es, digamos, la más básica de la comunicación y la más presente de las maneras en que Dios se comunica con nosotros. Uno puede ir a un lugar de vacaciones, puede ver un hermoso paisaje y puede decir qué lindo que es todo esto, qué maravilloso, pero un cristiano ve a Dios. Un cristiano ve el amor, se deleita en el amor de Dios al crear todo eso para el ser humano. Segundo, vamos a leer el Salmo 16:7 y Romanos 9:1. Salmo 16:7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Y en Romanos 9:1 dice el apóstol Pablo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Dónde nos habla Dios? Un lugar que se llama la conciencia. La conciencia es el remanente que quedó después que el hombre comió del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Esa sabiduría del bien y del mal es la conciencia. Es el lugar donde rudimentariamente hay algo que nos dice esto está bueno o esto está malo. No, esa es la conciencia. Es aquello que cuando hacemos cosas malas no nos deja tranquilos, ni de día ni de noche, ¿no? Nos dice, nos genera culpa y culpa, ¿para que no lo hagamos más? Para que vayamos a Dios, para que nos arrepintamos. Dios habla a nuestra conciencia. Y si nosotros no mantenemos una conciencia limpia, pura, no vamos a poder interpretar lo que Dios nos está diciendo, porque alguien puede acallar tanto la conciencia que la anula. Hay gente que no tiene conciencia. Haga lo que haga, no se arrepiente, no siente culpa, porque tiene la conciencia, dice la Biblia, cauterizada, anestesiada. No le importa nada más que lo propio. Pero un cristiano tiene la conciencia sensible, un lugar donde puede Dios hablar y decirnos, vas bien o vas mal. Y no lo dice con palabras, lo dice con emociones. Nos entristece, nos alienta, nos atormenta. Y cuando la conciencia está muy violentada, el alma se enloquece por la culpa. Y como nadie puede soportar la culpa, y todo el mundo se la quiere sacar de encima, hay que echársela a alguien, ¿no? Así que como Adán y Eva, hay que echarle la culpa al otro. La culpa era de Eva, la culpa era de Dios, la culpa era de la serpiente. Y la humanidad vive echando culpas, ¿por qué? Porque la conciencia, Dios está hablando a la conciencia para que la gente vaya arrepentida a Dios y se convierta y tenga a Jesús como el Señor de sus vidas. Así que la creación, la conciencia. Tercero, 2 Timoteo 3:16. Dios nos habla a través de la Biblia, de su palabra. 2 Timoteo 3:16, 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios
fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que es una palabra de autoridad, es una palabra de verdad, es una palabra que expresa la voluntad de Dios. Cuando uno lee la Biblia buscando revelación, Dios nos habla a través de la Biblia. ¿Cuántos Dios le habló a través de la Biblia? A todos nos habla a través de la Biblia, ¿no? Uno se habla, no queremos información bíblica solamente. Queremos que Dios nos hable. Y a veces un versículo bíblico es suficiente para que Dios pueda usarlo, para hablarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para redarguirnos, para guiarnos. Un solo versículo, una palabra, o dos o tres, lo que Dios quiera darnos, nos guía en la vida que tenemos que vivir. Porque necesitamos que Dios nos guíe. Necesitamos, hermano, que Dios nos guíe. Porque si vamos solo y queremos llevarlo a Dios a la rastra, la vida cristiana no funciona. No hacemos la voluntad de Dios y no vivimos una vida ni abundante, ni buena, ni agradable, ni perfecta. Vamos a los tumbos, pero cuando uno está en la voluntad de Dios, aunque la cosa parece que fuera mal, uno sabe que es la voluntad de Dios. Y cuando sabemos que estamos en la voluntad de Dios, tenemos paz, y tenemos esperanza, y tenemos fe, porque Dios nos da eso, porque Dios no nos manda a hacer su voluntad sin darnos los recursos. Cuando Dios nos dice, esta es mi voluntad, Dios nos da los recursos. Si Dios te manda a un lugar a misionar, te va a dar los recursos. Si Dios te dice que hagas tal cosa, te va a dar los recursos. Porque dice Pablo, nadie es soldado a sus propias expensas. Si Dios nos dice, esta es mi voluntad y yo quiero que la hagas, vamos a tener todo lo que necesitamos, aunque la cosa se ponga como no queremos que se ponga. Así que la palabra de Dios, la creación, la conciencia, la palabra de Dios. Cuarto, Dios nos habla por medio de la oración. Si nosotros nos quedamos en la presencia de Dios. Jesús dijo en el Sermón del Monte que cuando oremos en secreto, y que el Padre que ve en lo secreto, o sea que el Padre nos ve en lo secreto. ¿Qué ve el Padre en lo secreto? Ve nuestro corazón, ve nuestras intenciones, ve nuestro sufrimiento, ve nuestros deseos, ve nuestros anhelos. Pero estamos ahí con Dios. La oración es tiempo con Dios. Y en ese momento es cuando nos disponemos a que Dios nos ministre, a que Dios nos imparta. ¿Qué nos imparte Dios? Nos imparte paz, nos imparte su amor, nos imparte gozo, nos hace conocer quién es Él. Y dice, lo que ocurre en ese lugar, dice, Dios dice, lo manifestará, lo recompensará en público. Quiere decir, tu vida fuera del lugar de oración va a ser una vida que exprese que estuviste con Dios, porque en ese lugar se impregnan cosas, en ese lugar nos ministra Dios, pero no es un lugar para pasar en 2 minutos, es un lugar para estar, es un lugar para tener comunión con Dios, es un lugar para decir, Señor, acá estoy, como veíamos el domingo pasado, pensamientos en cero, emociones controladas, voluntad rendida, y es ahí donde Dios puede hacerse oír a nuestra vida. Así que cuando oramos, es un momento para que el Señor nos imparta todo lo que nuestra vida necesita. Yo me acuerdo, lo conté muchas veces, para mí fue muy importante, mi primera experiencia de oración. Yo era católico, así que lo mío era cada tanto rezar. Conocía muchas oraciones de memoria, así que rezaba. Cuando me convertí al Señor me dijeron, no, hay que orar, hay que hablar con Dios. Así que yo no sabía cómo era, pero un día me quedé solo en casa y me fui al living y empecé a hablar con Dios. Y después de unos minutos de hablar solo, yo dije, yo me estoy volviendo loco, porque estoy hablando solo como los locos.
Y se me ocurrió decirle a Dios, si vos estás acá, mostrame que estás acá. En ese momento, una mano me pasó por la cabeza y me acarició la cabeza. Una mano obviamente invisible. Como diciendo, acá estoy. Así que la presencia de Dios está cuando nosotros nos disponemos hacia Dios. Y Dios nos ama. Hermanos, nunca olviden que Dios nos ama. Con amor eterno, con amor perfecto. Quinto, Dios habla a nuestros pensamientos. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted sabe que todo lo que nosotros escuchamos, lo que ustedes están escuchando de mí, son vibraciones de sonido que nuestro oído capta y nuestro cerebro interpreta. El oído solamente vibra y transmite las vibraciones de lo que usted está escuchando de una manera muy precisa, y es como la púa del disco, la púa que agarra las vibraciones del disco, de los discos viejos hablo, ¿no? Y la transmitía a un reproductor. Dios nos habla a nuestros pensamientos. A veces uno está meditando en algo y de repente viene un pensamiento, ¿no? Viene una respuesta. Uno tiene una duda y Dios, ¡puc!, pone un pensamiento que es la salida de esa duda. A veces tenemos dos caminos y hay que elegir uno, y de repente estamos en Dios y Dios prende en nuestro pensamiento, prende realmente la señal para ir por el camino donde Dios quiere que vayamos. Pero Pablo dice que tenemos que tener la mente de Cristo, que es una mente que funciona, conectada con el Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos una mente abrumada, atormentada, una mente que está en constante terremoto y en constante agitación, es muy difícil discernir los pensamientos de Dios, de los pensamientos nuestros, de los pensamientos de otros. Por eso hay que gobernar la mente. El Espíritu tiene que gobernar nuestros pensamientos, para que nosotros entendamos lo que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es notable, hay un video muy hermoso acerca de la voz de los pastores, ¿no? Las ovejas no siguen a otro pastor que no sea el suyo. Hay un video muy hermoso donde hay un montón de ovejas y varios pastores que las llaman, y cada oveja va con su pastor, ¿no?, por la voz. Y así dijo Jesús. ¿Por qué? Porque las conocen, porque está todos los días, porque les habla, porque le pone nombre. Y así dijo Jesús, tomando este ejemplo, ¿no?, tan común en esa época del pastor con el rebaño. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No van a seguir a cualquier voz, pero para oír su voz tenemos que conocer su voz, tenemos que oírla todo el día como los pastores hablaban a sus ovejas, y saber que el Señor nos quiere guiar. Sexto, Dios habla a través de la comunión, de las conversaciones con los hermanos. Si todos tenemos el Espíritu y estamos en luz, dice la palabra, 1 de Juan capítulo 1, como Él está en luz tenemos comunión. La comunión quiere decir que el Espíritu Santo está unido unos con otros cuando nosotros estamos en la verdad. Cuando nosotros amamos la verdad, cuando nosotros queremos vivir en sinceridad, cuando nosotros decimos: sí, yo soy así, sí, yo soy el que hizo esto, o estoy buscando a Dios, y uno abre su corazón, el Espíritu nos da comunión. ¿Por qué? Porque
Dios es luz, nosotros estamos en luz, dice, tenemos comunión unos con otros y ocurre el milagro, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando estamos en comunión, cualquier hermano puede dar una palabra de Dios, porque tiene el Espíritu Santo, ¿no? Nos habla, en la charla puede salir y alguien da una palabra, es una palabra que Dios usa para hablarme en la situación en que me encuentro. Bueno, sexto, Dios habla a través de las circunstancias. Dios puede habilitar cosas o impedir cosas para que entendamos su voluntad. Queremos ir por un camino, como Balaam quiso ir por un camino para maldecir a Israel y Dios le puso un burro que se lo puso ahí un ángel y el burro veía el ángel y Balaam no veía el ángel. Y muchas veces Dios tiene que frustrar nuestros planes, tiene que cerrar puertas, porque sabe que son puertas que nos van a llevar lejos de su voluntad. Y a veces decimos, ¿por qué? Pero si es bueno lo que estoy pidiendo, si es bueno lo que estoy deseando, si es para una obra buena, pero Dios dice, pero no es mi voluntad. No se trata de cosas humanamente buenas, se trata de hacer cosas en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y séptimo, Dios nos habla por el Espíritu Santo. San Juan 14, 26 Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. En Hechos 13, 2 y 3 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo es la principal fuente de palabra, de guía, de comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios en nosotros. Es Dios en nosotros, con la capacidad de que podamos hablar con Él, entenderlo, tener comunión con Él, porque es de su misma naturaleza. Y para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Dijo, Él os guiará, dijo Jesús, a toda verdad. Dice, os recordará todas las cosas y os enseñará, dice, todo lo que os he dicho, lo recordará, dice el Espíritu Santo. Pero la comunión con el Espíritu Santo no se da un domingo, no se da en un tiempo de oración. La comunión con el Espíritu es comunión las 24 horas del día. La comunión con el Espíritu no es algo que uno, como una luz que uno prende y apaga, es permanente. Es dejar que el Espíritu nos esté guiando, nos esté impartiendo lo de Dios. Y que nosotros podamos abrevar en las aguas del Espíritu. Cuando abrevamos en las aguas del Espíritu, entonces vamos a tener de primera mano lo de Dios para hablarlo, para ministrar, para servir, para vivir, para ser transformados. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dijo, esto decía del Espíritu que iban a recibir los que creyesen. Esa comunión es una comunión, debe ser una comunión permanente, no interrumpida. No, ahora bueno, voy al trabajo, bueno, ahora es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene mucho que ver con la religiosidad, no tiene nada que ver. El Espíritu es vida y la vida de Dios está en nosotros y está permanentemente dispuesto a transmitirnos, a enseñarnos, a orar, a enseñarnos a hablar de primera mano lo que Dios trae a nuestro corazón. A veces pensamos que es difícil ver a Dios, ¿no? Pero el cristiano que vive en el Espíritu ve a Dios por todos lados. Siempre, por todos lados ve a Dios. Por todos lados se deleita en Dios. Alaba a Dios, adora a Dios. Aunque las cosas no sean como uno quisiera que sean, ¿no? Pero
sabe que Dios está transformando nuestra vida para bien. Dios nos está guiando para bien, porque lo que Dios busca para nosotros es que seamos como Jesús. Es el mejor bien que tiene Dios para cada uno de nosotros, que seamos transformados como Jesús. Ahora, ¿quieren ser como Jesús? ¿Amén? ¿O no? Porque si no quieren, ese es un tema. Pero si admiramos y queremos ser como Jesús, el Espíritu es poderoso, capaz de hacer esa obra en nuestra vida. Pero para eso tenemos que relacionarnos vivamente con Dios, profundamente con Dios, y tener una vida en el Espíritu Santo que nos permita transmitirlo directamente lo que Dios quiere que transmitamos, que vivamos cada uno de nosotros. ¿Amén? Muy bien, hasta aquí. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. El Señor no nos dejó en un laberinto. El Señor nos dijo, bueno, ahora que son creyentes, los meten en un laberinto, encuentren el camino, encuentren la comunión, encuentren la verdad. No, el Señor nos dio todo lo que necesitamos, todo, dice Pedro, lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido dado por su divino poder, dice, para que seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Te sentís participante de la naturaleza divina? Amén. Amén. O un socio del club de los cristianos, participante de la naturaleza divina. Algo de Dios está, y yo estoy destinado para el cielo, para lo eterno, para lo divino. Amén. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, ¿no? Amén. Padre, gracias. Gracias porque no cerraste los cielos, sino que los abriste. Los abriste por la obra de Jesús. Era tu deseo abrazarnos, amarnos. Era tu deseo impartirnos tu paz, tu vida. Es tu deseo, Señor, conformar a Cristo, tener una familia de muchos hijos e hijas semejantes a Jesús. Padre, que cada uno de nosotros podamos, Señor, entenderte, podamos oírte, podamos verte, siempre, Señor, verte, aún en medio del dolor, podamos verte, podamos ver tu provisión divina, podamos sentir tu abrazo, podamos sentir tu guía, tu mano, tu abrazo que nos cobija, que tu amor nos arrope siempre, Señor, Padre, y que podamos caminar tomados de tu mano, que podamos verte, Señor, con ojos del Espíritu, en un hermano, en una hermana, en alguien que no te conoce, en alguien que sufre, en las cosas creadas, en las circunstancias, que en todo podamos ver tu amor, Señor. Podamos deleitarnos en tu amor y tu cuidado para cada uno de nosotros. Quitar todo velo, Señor, y todo lo que empaña la conciencia, todo pecado sea quitado, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que impide, Dios, oírte, entenderte. Señor, limpia nuestro corazón, nuestra mente, para que sea más sensible a tu Espíritu Santo. A tu Espíritu Santo, al cual honramos. Te honramos, Espíritu Santo, te honramos, porque sos una persona que está en nosotros, una persona presente, una persona que no se va, una persona a la cual podemos entristecer, a la cual podemos anular o a la cual podemos darle vida plena. Podamos ser llenos del Espíritu, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Qué hermoso, Señor, qué hermoso, Señor, qué hermoso, Señor. Yo te ruego que tomes nuestras vidas en tus manos ahora. Si vos tenés un deseo, decirle, Señor, toma mi vida en tu mano. Espíritu Santo, aviva tu obra en mí. Espíritu Santo, aviva tu obra.
de amor en mi corazón. Aviva tu obra de santidad en mí, Señor. Que el diablo no se enseñoree, que mi carne no tome dominio, Señor, en el pecado. Señor, limpianos ahora de toda contaminación de carne y de espíritu. Que podamos perfeccionar, como dice Pablo, la santidad en el temor tuyo. Espíritu Santo de Dios, sé en nosotros fuente de poder. Sé en nosotros fuente de transformación. Sé en nosotros, Dios. Sé en nosotros. Te necesitamos, Señor. No podemos sin vos. No podemos sin el Espíritu Santo. No podemos sin Jesús. No podemos, Señor. Lo arruinamos. No podemos, Señor. Va a ser un simulacro. Va a ser una actuación, Señor. Pero queremos la verdadera vida, la vida genuina, la que nos da el Espíritu, Señor, el Espíritu Santo, para que lo que emane de nosotros sea verdadero, sea genuino, sea permanente, sea, Señor, originado en vos. Yo te doy gracias. Gracias porque sos tan perseverante con tu amor hacia cada uno de nosotros. Trae libertad al espíritu ahora, entendimiento claro de cuál es tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dulce, si le quiero ir dulce voz, llamando, te estás llamando.
Yo creo que hay conciencias que necesitan ser limpias ahora, que necesitan tu limpieza, Señor. Señor, limpia toda conciencia de toda obra muerta, de recuerdos, de pecados, de traumas. Limpia, Señor. Limpia, Señor. Tu sangre es la fuente de justicia, es la fuente de perdón. Limpia nuestras conciencias ahora que vamos a acercarnos a los símbolos de tu cuerpo y de tu sangre. Vamos a hacer memoria